¿Cuántos desean? Oiga bien lo que yo le voy a preguntar. Yo quiero que usted levante su mano. ¿Cuántos desean, quieren? ¿Cuántos anhelan que Dios les hable? Pastor, queremos que Dios nos hable. Pues qué bueno, porque el Señor habló a mi vida y me dio esta palabra. Una palabra buena, una palabra. Es como cuando usted se come algo que a usted le gusta. Una palabra muy buena, amén. Leemos en el capítulo 6 de Miqueas, el versículo número 8. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén, leemos. La palabra la leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo voy a volver a leer. Hombre, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu poderosa palabra. Tu palabra ya es bendita desde siempre. Siempre voy a decir esa frase. La palabra de Dios vino bendita desde el saque. Amén. Así que, Señor, en esta hora yo te pido, Dios, que seas tú, a través de esta palabra que tú has enviado, que cumpla el propósito por el cual tú has hecho, Dios. Que hable a los corazones, Dios de la gloria, que pueda convencer a aquel que está necesitado, aquel que está con dudas, Dios de la gloria, aquel que hoy día necesita una intervención directa tuya, Padre de la gloria. Te pido en esta hora que esta palabra cumpla el propósito, Dios, que entre a ese corazón, como lo hizo en el mío un día, Dios, que tú me hablaste. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. También te pido que sanes, que restaures, especialmente los matrimonios, Señor, en esta hora. Habiendo pedido todo esto, creyendo con fe, como decía la hermana, porque la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted y yo no podemos ver, de lo que no se ve. O sea, tenemos que ser creyentes. Usted no espere que Dios obre a su favor si usted no lo cree de antemano. Usted ya tiene que haberlo creído, como hizo aquella mujer que por tanto tiempo estuvo padeciendo del flujo de sangre y en un momento determinado escuchó que el maestro iba a pasar por aquel lugar y ella dijo: si tan solo tocare. Si tan solo tocar el borde de su manto. Mire, 41 años anduve yo por el mundo, dando tumbos, perdido en el mundo de las drogas, del alcohol, una vida totalmente desenfrenada, 41 años. Y llegó un día donde yo dije, la única alternativa que es probable que pueda sacarme de esta miseria es ir a la iglesia. Y mire, me funcionó. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios no era que yo viviera atormentado, sufriendo en aquel mundo. El propósito de Dios era otro, igual que el tuyo. Joven, Dios te bendiga, brother. Me gozo contigo que estés aquí, mano. Qué bueno. Una decisión, mire, lo mejor de lo mejor. Amén. Vamos allá. El tema de esta palabra, yo le puse lo que demanda Dios de ti y de mí. Voy a hacer una pequeña lectura. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando el profeta Miqueas, oiga bien,
Refiere a Israel y Judá. Lo que Dios pide de ellos, sus moradores vivían en el desenfreno total. Mire, esta palabra llega en medio del pueblo de Dios, Israel. Andaban en desenfreno, haciendo lo que no era. Al punto en que un poco más adelante ustedes van a ver que verdaderamente era lo que estaba sucediendo con esto. Porque este era un reclamo que Dios le estaba haciendo al pueblo, diciéndole: pero si yo a ustedes le hice el favor, yo lo saqué de allí. No lo saqué yo de Egipto, no les mandé a Moisés y a Aarón. A mí me encanta el silencio de la iglesia, porque el silencio de la iglesia me da a entender que usted está entendiendo. Pero también me pone en la perspectiva de que es probable que yo tenga que decirle algunas cosas y yo se las voy a decir. Aleluya, gloria al Señor. Bien, como les acabo de decir, el Señor estaba hablando a un pueblo que vivía en el desenfreno a través del profeta Miqueas. Ahora bien, ellos vivían en el desenfreno y ahora, conscientes de su condición espiritual, este pueblo se preguntaba: oiga bien, nada distinto a lo que hacemos nosotros o se parece a nuestras vidas. ¿Cuándo viene el ser humano a los pies del Maestro? Yo llegué cuando estaba desolado. Yo vine a los pies del Maestro en medio de la miseria. ¿Y usted? Venimos a los pies del Maestro cuando verdaderamente necesitamos. Y muchas veces, ya Dios habiendo hecho el favor, ya Dios habiendo restaurado nuestras vidas, en un momento determinado hacemos como el viento y seguimos caminando por allá y por acá y nos olvidamos y comenzamos a vivir nuevamente una vida que no es grata ante la presencia de Dios. ¿Y usted cree que Dios deja pasar eso por alto? ¿Usted cree eso? ¿A usted le parece? Dijimos que queríamos que el Señor nos hablara. Amén. Esta gente se preguntaban: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Dios con holocaustos de becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ese es el tranque del juego del dominó. Mujeres, madres, ¿usted está dispuesta a dar a su hijo? ¿Está dispuesta? ¿Estamos dispuestos a poner en el medio lo más preciado? Como lo hizo Dios. Dice la palabra de Dios. Nos enseña, nos dice. Yo creo que aquí no puede haber una persona que no conozca este texto que dice que fue por amor. ¿O no? De tal manera amó Dios. Dígalo conmigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado. Usted sabe lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Para que todo aquel que cree, presente, es el pretérito imperfecto de creer, cree, que es para siempre, no es el pasado, porque el que creyó se le puede haber olvidado, pastor, o no. Es un verbo que yo diría que sería como eterno, porque tienes que estar todo el tiempo creyendo, porque el cristiano vive de la fe. Si no es con fe, usted no puede. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo lo que le voy a traer hoy es Biblia. El que no ha leído la Biblia puede que se pierda. El que no ha puesto atención a lo que Dios le ha hablado en algún momento de su vida se puede perder. ¿Usted sabía eso? Amén. Oiga bien.
Las opciones que busca el pueblo para acercarse y adorar a Dios son verdaderamente admirables. Estaban dispuestos a darle todo lo que tenían ahora, en aquel momento, porque ya sabían que lo que venía después de eso era la candela. Porque el ser humano tiene yo digo que eso es como un fallo de fábrica, que mientras las cosas están bien, como dice el corito, aleluya y gloria a Dios. O sea, cuando las cosas están mal, vienen a los pies del maestro cogiendo y se tiran y hacen como la cucaracha y se tiran al piso y se hacen el muerto y hacen de todo. Sí, cuando yo llegué aquí yo decía, Dios mío, sácame de este problema, Dios mío, sáname, cúrame, rompe este vicio que yo no puedo más con él. Quiero vivir. Estaba enfermo, mire. Sentado por allí por una esquina le decía al Señor, haz algo. Y el Señor no me contestaba. ¿Dónde lo dejaba? No me decía que sí ni que no. Y estaba tan cerca. Estaba sobre mí. Y yo dudando. ¿Por qué? Porque solo Dios lo que quería que yo pusiera o que yo activara mi fe. Y un día yo dije, puedo. Y los resultados, pues mucho tiempo después, porque esto no es de hoy para mañana. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos venido aquí hechos pedazos, rotos, pidiéndole al Señor, con todas nuestras fuerzas, llorando, gimiendo, que nos haga el favor y en el momento que Dios lo hace, muchos de nosotros nos hemos ido. Yo fui uno de ellos, yo me fui una vez, yo me acuerdo, yo me fui. Y no me fue muy bien. Entré por esa puerta buscando el favor de Dios y el Señor obró y hizo la obra. Y cuando ya yo me creía que estaba completo, salí un día por esa puerta y dije, no vuelvo, ya está todo, ya resolví. Y lo que me vino fue peor, porque dice la palabra que conocer a Dios y apartarse dice la palabra que es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse, porque el día postrero vendrá a ser peor que el primero. Así que si usted llegó por esa puerta en esta mañana con una situación, tome una decisión sabia. Amén. Bien, este pueblo lo que estaba buscando era amilanar la ira de Dios, porque pastor, a mí me parece que en este momento Dios estaba molesto porque Dios les estaba reclamando a esta gente. ¿Qué pasaba? Eran verdaderamente admirables, pero carentes de temor, amor y gratitud a Dios. Por ello, el profeta Miqueas le reprocha su falsedad e hipocresía al decirle, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amor y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos con eso. El hacer justicia. La palabra de Dios, la Biblia, revela a Dios como el juez justo de toda la tierra. Así las cosas Dios demanda de los suyos, o sea, hoy día también de nosotros, justicia en todas nuestras obras. ¿Qué les parece? Vamos para el pueblo. ¿Qué encontramos en el pueblo cada día que vamos? ¿Qué te encuentras en el pueblo? ¿Qué te encuentras en el pueblo? Necesidad. Ausencia de Cristo. Y no dice la palabra que usted es luz. Tinieblas es lo que hay en el pueblo. No estoy hablando de ahí bonito, estoy hablando del pueblo. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Pero qué hay? Tinieblas. Mire,
Yo estaba oyendo una persona que hablaba y postulaba conforme a lo que la palabra realmente establece. Y la iglesia no está exenta. Porque llegamos por esa puerta y salimos como mismo llegamos en la mañana. Entonces, ¿qué está pasando? Algo sucede. Algo no permite que lo que Dios quiere que suceda con su vida suceda, porque Dios está dispuesto. Dios siempre ha estado dispuesto. Dios siempre está con las manos abiertas. Sus brazos siempre han estado abiertos para favorecerte. Si tienes frío, te da calor, como el que tengo yo aquí ahora. Mire, pero Dios siempre ha estado dispuesto. Dios siempre ha querido relacionarse con su pueblo. ¿Usted no siente a veces que alguien le habla? Diana, Dios no te habla. Mire, una vez yo estaba con Ángel Luis, un hermano, trabajando en un lugar y estábamos en un sitio y yo me tiré al piso así en la tierra porque estaba caliente y me tiré allí y justo al lado de un hormiguero, mire, justo al lado de un hormiguero y yo veía que estaba como que lloviendo y yo veía que las hormigas querían cruzar por un lugar, de un lado a otro, y usted sabe lo que hacen las hormigas, lo que el hombre no hace. Se ponían ellas para que otras pasaran por encima de ellas. Mire, y yo viendo esa escena, yo decía, pero ¿cómo es posible? Y ahí veía la naturaleza de Dios. Ahí yo podía ver como Dios. ¿Usted se va a poner en un precipicio para que el otro le pase por encima? Yo me puedo poner por mi familia. Para que las otras pasaran por encima y cruzaran al otro lado. Y Dios no habla. No está hablando hoy día. Dios no te está hablando. ¿Has visto las noticias? El hacer justicia. La palabra de Dios revela a Dios como el juez justo de toda la tierra. Así las cosas, Dios te manda de lo suyo, o sea, a cada día también de nosotros, justicia en todas nuestras obras. ¿Qué les parece? Esto es uno de los problemas que proliferaban en aquellas regiones. Israel y Judá tenían balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Oiga bien, codiciaban heredades y casas y las robaban. Oprimían al pobre y lo despojaban de sus bienes. Echaban las mujeres de sus casas. Aborrecían lo bueno y amaban lo malo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con ese revolú? Porque esto prolifera todavía. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿O sí? ¿Sí o no? Usted está viendo lo que está sucediendo ¿cómo es, pastor? En derredor suyo. Yo me siento a mirar noticias y a veces las apago. De verdad. Hay veces que las apago. A veces las apago porque yo estaba mirando el evento donde aquel jovencito, el nene aquel de 16 o 18 años asesinó a la pareja aquella por allá por el oeste. Y todo el mundo ve la noticia de frente, ve lo que la pantalla les pone, pero no meten el ojo dentro de la escena. Pastor, había un altar del demonio allí. El Señor reprenda. Allí había un altar diabólico de esos, que el Señor reprenda, una porquería de esas. Igual que la otra gente que mataron por allá, que las mató uno de sus mejores amigos. ¿Qué era? Esas dos personas que aquel mató, que era policía yo creo, eran los padrinos del santo que le pusieron a él. Mire, entonces nosotros vimos la noticia y no nos damos de cuenta de la realidad, de qué verdaderamente está sucediendo. Mire, un altar en medio de la escena. Y nadie lo dijo, pastor. Nadie dijo eso. Entonces hablamos, no, mire, el enemigo está como león rugiente buscando que balde. ¿A quién matar y a quién destruir? ¿Y a quién va a ir? ¿Al dueño del casino? No. Él no va a ir al dueño del casino, porque el dueño del casino es aquel que le facilita al que tiene el vicio del juego, que cuando se quede sin dinero, se desenfoque y se
suicide. Y a él no le conviene eso. ¿Cuándo usted ha visto que el demonio, que Satanás hace una guerra contra sus demonios? Nunca. Que yo sepa. No. ¿Por qué? No le conviene. Sin embargo, ay Dios mío. No. Te doy gracias, Jesús. Es uno de los problemas que proliferaban en aquellas regiones. Israel y Judá tenían balanzas falsas, ya les dije. Despojaban al pobre de sus cosas, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Los jueces tomaban cohecho y pervertían el derecho. Los líderes religiosos, oiga bien, los líderes religiosos enseñaban por dinero. Estamos hablando de Israel y Judá, no estamos hablando de cualquier cosa. Y hoy, ¿quién puede hacer? Yo le voy a dar una oportunidad a alguien que haga un comentario, vamos. ¿No? Ok. Los líderes religiosos enseñaban por dinero y los profetas hacían errar al pueblo. Por lo perverso de las obras de Israel y Judá, Dios le estaba demandando hacer justicia. Amigo y hermano, hoy Dios te pide que hagas justicia. ¿Son justas tus obras? Te pregunta el Señor. Mira, existe un pecado del cual nosotros nos hemos olvidado. Mire, ¿quién conoce los mandamientos? Todos conocemos los mandamientos, ¿verdad? Hay un pecado que prolifera mucho y que parece ser pequeño, pero la palabra a mí no me dice que el pecado es más grande que el pecadito, porque el pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. Simple. Si es pecado y su remuneración es la muerte, pastor. Ahora bien, hay un pecado que nosotros muchas veces lo estamos olvidando. Y pensamos tal vez que no, porque que si y no es la mentira. ¿Sabes cuál es? Es el pecado de omisión. Es el pecado de omisión. La palabra omisión es simple de explicar. La palabra omisión es cuando usted ve algo y sigue caminando. Se olvida, no voy a hacer nada por eso. No me interesa. A mí no me toca. Porque hay muchas excusas. Eso a mí no me toca. El pecado de omisión es uno de los pecados que más prolifera en medio del pueblo. ¿Y dónde lo podemos ver? ¿Dónde? El pecado de omisión prolifera en la iglesia, ¿sabes por qué? Porque muchas veces usted tiene conocimiento de la necesidad del hermano que está sentado al lado suyo. Y usted no hace nada. Tiene una salvedad, claro que sí. Que usted no tenga los recursos para poder sufragarla. Pero si en sus manos están los recursos y está en sus manos poder sufragar esa necesidad y usted no lo hace, permítame darle una noticia, si no lo sabía, le cuenta como pecado. Así que nosotros tenemos que estar pendientes también a nuestro hermano, al que está por ahí. Es como cuando dice perdonar. Dios no te dice que para llegar al reino tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar a esa persona que te hizo daño, que violentó tu vida, que te hizo o te hace la vida de cuadritos. No importa qué, tienes que perdonar. Así decía el profeta, así decía como yo digo siempre cuando hablo de él, don Juan el Bautista. Juan el Bautista le decía al pueblo, pero especialmente él lo decía al pueblo, pero él lo decía en el pueblo, pero le aplicaba a los líderes religiosos. Cuando él decía que era necesario que presentaran frutos de verdadero arrepentimiento. Y verdadero arrepentimiento, esto tiene una connotación muy grande porque esto implica el perdón. Las cosas que yo hacía ya no las hago.
Lo que yo decía, ya yo no lo hago. Joven, lo que yo pensaba, ya yo no lo pienso. ¿Te acuerdas? Nuestros tiempos duros, difíciles. Había que sobrevivir. Ya hoy eso no es necesario porque tenemos un Dios poderoso. Un Dios que tiene el poder pleno y absoluto para romper lo que en nuestra vida no es bueno. Y Dios lo hace, brother, tú lo sabes. Dios lo hace. A mí me da tanta alegría verte aquí, brother, de verdad, porque tenemos tantas peripecias juntos, ¿ah? Joven, pastor, el Señor tiene un propósito grande contigo. Tú no viniste aquí porque te invitaron, ni por ninguna otra cosa. Tú llegaste aquí, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo tocó tu corazón y te trajo aquí. Así que, qué bueno. Si vieras como yo, bueno, ¿tú te acuerdas cómo yo estaba? Y si tú vieras cómo llegué yo a esta casa. Yo llegué a esta casa roto, cargando mis propios pedazos. No podía. Y aquí el Señor comenzó a restaurarme y comenzó a unir todos y cada uno de aquellos trozos. Los volvió comenzó a ponerlos en el lugar donde iban. Y Dios logró restaurar mi vida. Dolió porque duele, porque yo no te voy a decir que es una situación, que es un proceso simple y sencillo. Pero el final, el producto es bueno. Así que, chacho, qué bueno. Un juez pervertido, un juez que pervierte el derecho es que no hace justicia. Para que lo sepan. Por lo perverso de las obras de Israel y Judá, Dios les estaba demandando hacer justicia. Amigo y hermano, hoy Dios te pide esto. El pecado de omisión, acuérdese de eso cuando pase por allí, por la 14, y se encuentra aquellos jóvenes que están allí, necesitados. Que la mayor parte de lo que ellos recogen es para usted, porque hay que decirlo, no se puede, pastor. Ellos le dan un uso que no es el correcto al dinero que usted le da, mayormente, pero algunos de ellos comen con ese dinero, algunos sí. Hay que darle. Ay, Dios mío, aquí. El amar misericordia. Dios es infinitamente misericordioso y anhela que tú y yo seamos compasivos, clementes, benignos y que mostremos misericordia hacia nuestros semejantes. Mire, nosotros estamos desarrollando un ministerio en la cárcel, pastor. Y nosotros estamos buscando la manera y la forma de poder convencer jóvenes que no creen en Dios. Pastor, no creen, estos no creen. Estos son los que te preguntan, ¿y si Dios existe? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque tú nos dices que Dios me creó libre. Pastor, mire, yo estaba predicando en una ocasión, o sea, le estaba compartiendo una palabra con ellos, y la palabra que yo compartía trataba sobre cuando Dios te creó único. ¿Sabes? Yo le decía a estos jóvenes, yo les explicaba, yo les decía, ¿sabes una cosa? Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Porque habían unos que estaban en el área que estábamos, era el área de segregación, que habían tentado contra sus propias vidas. Y decía, ustedes no son cualquier cosa. Usted sabe una cosa. Usted se puede imaginar el tiempo que Dios se tomó para crearlo. Y cuando lo estaba creando, junto con eso, estaba diseñando un propósito para tu vida. Y les hablaba. Y yo les decía, usted es la magna creación de Dios. Usted es lo más grande que Dios creó, porque usted no lo creó igual que el que está al lado suyo. Y usted es tan importante para Dios como lo soy yo y como lo es todo el mundo. Y entonces, ¿por qué te estás menospreciando a ti mismo? Jóvenes, ¿cuál es tu nombre? Un joven así como tú, joven, nuevecito.
que había atentado contra su vida, porque pensaba que no había ya todo había acabado porque estaba allí. Mire, pastor, 6 meses tenía de sentencia. Que solo hace uno pegado de una bombilla, más sin comerlo hace uno, vamos. A mí no me... ¿Usted sabe cuántas veces yo pensaba en mi mente y decía, si el juez me diera por lo menos 5 años de mi sentencia, nada más 5, ya hasta 5 hago. Pero no, cógete 11. Vamos a pelear por 25. A mí nunca el fiscal me daba buenas noticias, me decían, te voy a botar la llave para el cárcel. Me decía, cuando te cogen sábado, te voy a coger la llave, sabes que la vas a ver cuando salga por esa ventana y va a volar y no la vas a ver más. Y yo aún le creía a Dios. Pastor, ¿se acuerda la vez que fui y me querían meter preso y que sí, que no, que sí, que no? Y por la tarde ya estaba aquí. Yo tengo que decir esto, pastor. Mire, un día yo le dije al pastor aquí, le dije, pastor, necesito que me haga un favor. ¿Qué? Vaya conmigo a la corte que hoy me van a meter preso. Vamos para allá. Y fuimos, y cuando fuimos, pues revolú un sub y baja y el pastor estaba sentado al lado de 2 asesinos. Y yo mire, ay, pastor, al lado de los sicarios, que habían matado como 3 y los estaban esperando para mandarle, y le dieron perpetuo a los 2 pastores aquel día. Y usted sentado entre medio de ellos dos, y yo decía, si él supiera al lado de quien está sentado. Ay, pastor, lo que hace un pastor, eso es para que usted vea, usted, mire, usted no sabe los revoluces que uno mete a veces a su pastor. Pero yo lo metí en ese revolú. Y era que yo quería que él estuviera conmigo. Yo necesitaba una persona que diera el calibre. Porque yo no era que tenía miedo de ir preso, si esa era como la que, boom, qué sé yo qué número era de las veces que yo había ido. Yo lo que quería era tener una persona al lado, no quería ir solo. Y pues el fiscal viene y me llama, y yo voy para allá, y viene y me dice, pues Pedro, lo que vamos a hacer contigo es que vamos a hablar con el juez para que te mande hoy mismo. Y yo, pues eso es lo que yo quiero, que me mande hoy mismo, porque si me envía hoy, que envíe la hoja de sentencia y todos los documentos, cosas que yo no tenga que regresar al tribunal para nada, pastor, porque la levantadera esa allá en la cárcel para quitarle la ropa a uno cada vez que pasa por un portón y empujan a uno y estropean a uno para traerlo al tribunal, eso yo no quería pasar por eso. Y me dijo, pues está bien, ok, pues vamos a hacer eso. Yo hablo con el juez, fui a hablar con el juez. Y yo, pues confiado, bien, me dijo, mira, Nixon, hoy te vas a hacer un par de años ahí. Y van a enviar todos los documentos y nos vas a tener que volver de la prisión aquí, como tú dices. Pero tienes que hacer la alegación de culpabilidad. Yo, pues eso es lo que yo quería, ese preacuerdo. Y me dijo que sí. Cuando fui donde el juez, él me preguntó, ¿qué pasó? Y yo, bueno, aquí estoy, culpable. Y ya yo había hablado con el fiscal, ¿y qué usted quiere? Y yo le expliqué al juez. Le dije, mire, su señoría, yo lo que quiero es que usted me sentencie en este día. Y que todos los documentos que tenga que enviar vayan en esta ruta, porque yo quiero comenzar a hacer tiempo este día. Hoy mismo me voy para la cárcel y comienzo a hacer el tiempo. Y que como todos los documentos van a ir allá a administrativo, que yo no tenga que regresar a la lectura de nada de eso, que no tenga que venir para acá por la siguiente situación. Cuando te levantan a las 3 de la mañana, te bajan a puño y a patada, te empujan en cada portón, te quitan la ropa cada vez que se antojan. Y al final de cuentas llegas tarde al tribunal como quieras y te levantan a las 3:30 de la mañana. Y eso yo no quiero atravesarlo. Así que si usted puede y me hace ese favor, pues eso es lo que yo quiero. Y me dijo, no, sí. Si yo a usted no lo voy a meter preso. Váyase para su casa. ¿Se acuerda, pastor? La voluntad de Dios en la vida del ser humano se va a manifestar y se va a cumplir. Usted no se crea que porque usted está huyéndole a
las cosas de Dios no va a llegar el momento. ¿Sabía? Lo que Dios decretó para su vida, el plan que Dios estableció para cada uno de ustedes, al igual que conmigo, tiene fiel cumplimiento como la palabra. Amén. Seguimos. Este ay a mí me perturba un poco. Porque estamos hablando de la misericordia, y hacer misericordia son tantas cosas. Dios es infinitamente misericordioso y anhela que tú y yo seamos compasivos, clementes, benignos y que mostremos misericordia hacia nuestros semejantes, los presos, el débil, la pobreza, el enfermo, los pecadores. Israel había olvidado esto, también Judá, y creyeron o pensaron que ofreciendo becerros y millares de carneros como sacrificio, Dios pasaría por alto sus robos y despojos abusivos en contra de los pobres y los desvalidos. ¿Cuánta razón cargaban las palabras de Samuel cuando le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahorita se lo dije. Ahorita yo le dije a usted que usted tiene que prestar atención cuando se está hablando de la palabra. Porque cuando Dios está hablando, no está hablando con todo el mundo. Porque hay gente que rápido pegan: eso no es para mí. No, eso a mí no me compete, eso no es conmigo. Por eso yo cuando el Señor me pincha, yo acepto y reconozco y comienzo un proceso de renovación y comienzo un proceso de modificar mi conducta, si es la conducta, la manera y forma en la que yo me expreso, cómo trato a mi amigo, a mi hermano, a mi esposa. Porque aquí cuando uno entra por esa puerta para acá, uno es más aleluya que los aleluya. Hacho. Pero ¿y qué pasa después que sale de esa puerta? No sabemos. Yo sé de mí, yo doy testimonio de mí, fe de mí, pero no puedo. Yo hablo de mí. En la mesa de una casa yo encontré un día que me invitaron a cenar un pergamino que decía: pastor, en la mesa, sentamos, y una casa hermosa y gacho, bien llena de lujo. Yo que aquí estoy yo, mira, Nison, con unas pelotas de plato que aquello se podía uno sentar, cabía uno en los platos. Y yo dije: donde yo estoy sentado, pastor, a mí que no me querían ni en el punto. Yo llegaba al punto y le decían a los que tiraban: denle lo que les pida y que se vaya, sáquenlo, que se vaya. Mire, y estaba en una casa de alta jerarquía. Y yo miraba y yo decía: pero ¿cómo es posible que esta gente sean cristianos? Porque el pastor era exuberante. En el mismo medio de la mesa había un pergamino que decía: si me vas a hablar de alguien, háblame de Cristo. Son cristianos. Y Dios los bendice. Y lo que tienen, Dios se lo prospera. ¿Por qué? Porque cumplen la voluntad de Dios. Porque yo estaba allí, porque ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos me llevaron a su casa y me sentaron en la mesa y en cierta manera me vistieron y me calzaron. Me ayudaron a cambiar mis vestiduras, pastor. Y yo en un momento determinado pensaba que no podían ser cristianos. Yadira, una clase de pelota de torta. Entonces aquí la gente lee el texto que dice que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja, pastor, a que entre un rico en el reino de Dios. Pues mire, ¿sabe una cosa? Hay ricos que son más humildes que yo, o que usted, o que el pobre. Y hay pobres que el orgullo y la altivez
los señala y sabe una cosa, con todo y su pobreza se van a quedar aquí en la tierra el día que venga el Hijo del Hombre. El silencio a mí me obliga, así que le digo, si usted se queda en silencio, es peligroso. Gracias, Señor. Aquella mesa era exuberante y la comida rebosaba, la mesa estaba rebosante. Y yo en un momento determinado comencé a dudar de estas personas. Y cuando leía aquel pergamino, yo comencé a seguirlos a ellos. ¿Sabe una cosa? Muchas de las malas costumbres que yo tenía, las perdí en esa casa. Allí las dejé. Porque allí se presentaba, allí se movía el Espíritu de Dios de una manera, pastor. Había una mujer de tan pequeña estatura, y aquella mujer cuando me hablaba, a mí me dolían los huesos, pastor. Me decía forastero, me decía, mira, llegó el forastero. Un día me dijo, porque yo había ido con una persona un día, y pasaron unas cuantas semanas y fui con otra persona. Y pasaron unas cuantas semanas y fui con otra persona. Y así sucesivamente fui llevando diferentes personas que eran amistades mías femeninas. Y yo buscando que el Señor pues hiciera también lo que estaba haciendo conmigo, porque yo le decía, mira, yo conozco una gente que te pueden hablar y tienen una forma de manejarse que te inspiran. Y hay libros y ellos te dan el ejemplo porque ellos son gente que tienen un buen testimonio. Y pues las personas que más se interesaban eran femeninas, amistades mías de la calle Domingo Colón, que vivíamos en la misma miseria. Y un día esta mujer viene y me dice, ¿cuál de ellas es con la que tú te vas a casar? Y yo le dije, con ninguna. Y me dijo, pues no es bueno que andes con ellas. Fíjese, no es bueno que andes con ellas. Usted ande con la que es. Y si no la tiene, ande solo. Mire. Y yo todavía dudando, porque yo estaba más feo todavía para la película. Tenía como 80 demonios debajo del sobaco todavía. Aparentando todavía por ahí, pastor. Porque eso está dentro del proceso. Porque venimos a la iglesia y empezamos a vivir conforme a eso, pero llegan momentos que no nos conviene. Y entonces nosotros rápido buscamos un subterfugio. Yo voy a ser pastor. Yo voy a ser evangelista. Y no es ni los tratados que te dan. Y eres que el chacho. Pero esta gente fueron en mi vida una muy buena influencia, igual que esa nena que está allí. Igual que mi hermana, no voy a decir el nombre porque se me olvida. Lili fue una muy buena influencia en mi vida desde que yo llegué a esta casa, pastor. La hija de Wichi. Eso sí fue una buena influencia, ¿sabes por qué? Porque ella sabía que yo estaba metido en medio de un proceso tan difícil y tan aterrador. Y sabía que había, yo no sé si era que tú lo sabías, Lili, tú sabías que el adicto cuando está rompiendo el dulce, lo sabías, ¿no? Me traía siempre dulce, siempre. Yo era loco por encontrarme con ella. No había ningún otro particular en medio de esto. Simple y sencillamente porque me traía dulce, pastor. Y yo estaba rompiendo vicio. Pues el que está rompiendo vicio, lo que le pide el cuerpo es dulce. Lili, la mano de Dios. Yo te lo agradezco. Tú no sabes cuánto tú lo sabes. Yo siempre te lo digo. Y lo digo hoy en público. ¿Sabes por qué? Porque es bueno que usted sepa que lo que usted hace por otros no es en vano. Amén. Así que volvemos otra vez. Le voy a dar un flashback y vamos de nuevo al pecado de omisión. Acuérdese de eso. Cuando pase por la principal,
Dele la peseta. A lo mejor usted está evitando que rompa el cristal de un cajo más abajo y ese cajo es el suyo. Ellos pensaron y creyeron que ofreciendo becerros y millares de carneros como sacrificio a Dios, Dios pasaría por alto sus robos y despojos abusivos en contra de los pobres y los desvalidos. ¿Cuánta razón tenían las palabras de Samuel cuando le dijo a Saúl lo que ya les había dicho? Ahora bien, la religiosidad extrema y carente de misericordia fue lo que el Señor Jesús le reprochó a los fariseos cuando estos censuraron a los discípulos por cortar y comer espigas el día de reposo. Si usted tiene hambre, ¿qué usted va a buscar? Si usted tiene hambre, ¿qué usted va a buscar? Comida. Usted no va a buscar un peñón ni una cucharada de tierra, usted va a buscar algo que usted pueda comer. Esa es la religiosidad extrema a la cual muchos estamos acostumbrados. Y usted sabe que hay iglesias que no aceptan a todo el mundo. ¿Sabía? Esta es una de las iglesias que no camina conforme a eso. Por aquí entra y sale el que quiera. Y si se queda, es bien recibido. Y si no se queda, ¿sabe una cosa? Se va y se busca. Porque yo me acuerdo, Angie, ¿estás aquí? Angie Negrón, ¿estás aquí? Nildín, ¿está aquí? Está aquí. Mire, hubo un momento donde yo me desenfoqué. Y yo me fui al mundo a hacer lo que no era. Y yo, ay, como yo digo esto, Señor, y yo pernoctaba mucho en la casa de mi hermana Nildín, porque Nildín es una persona que atrae en ese aspecto, es una persona que inspira confianza, y a mí me inspiraba confianza Nildín y su esposo, que es mi hermano, Orlando, y yo iba mucho a su casa. Esto es para justificar y para que esta iglesia te busca. ¿Sabes qué? Yo me pasaba ahí y un día estaba yo debajo de una guagua mecaneándola y solamente habían dos piernitas, un par de zapatos debajo de un par de zapatos así que yo podía ver porque yo estaba debajo de la guagua y yo veía un par de zapatos solamente. Y yo bregando allá, mecaneando la guagua y llegó un momento donde vuelvo y miro y habían como 16 pares de zapatos. Y yo mirando por debajo de la guagua y digo, ya, che, que muchos zapatos hay aquí, hay mucha gente, ¿qué pasa? Entonces no me quería salir porque más o menos por el tamaño de cada zapato, de cada par de zapatos, yo sabía que una era Yane, Toje, yo sabía que la otra era la pastora, yo sabía que estaba Beni. Yo sabía que estaba Nildín. Yo sabía quiénes eran por el zapato que estaba mirando. Y ellos estaban allí esperando que yo saliera debajo de la guagua para darme una prendida. Baldi. Por eso les digo que esta iglesia te busca. Y va y da la milla extra por ti. Y si tú tienes algún problema, tú puedes confiar plenamente en el pastor. Pero también aquí hay un montón de gente que tú puedes confiar. No necesariamente tiene que ser el pastor. Aunque es lo idóneo, pero aquí hay gente que están puestos para el problema. Usted tiene una necesidad, mire, por ahí está alcance social. No tiene que ir donde el pastor le llama, mire, pastor, que tengo, no, vaya donde ¿quién es alcance social aquí? Usted va donde alcance social. Si necesita lo que sea, que hay un grupo. Si necesita orientación, también. Bien, ciertamente recuerde esto, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. La religiosidad extrema y carente de misericordia fue lo que Jesús le reprochó
a los fariseos cuando estos censuraron a los discípulos por cortar y comer espigas en el día de reposo. A estos dijo: y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Eso está en Mateo 12:7. Hubo una ocasión en donde los escribas y los fariseos reprobaron que el maestro comiera con los publicanos y pecadores. Dios les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, oiga bien, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto y por cuanto hoy Dios demanda también hacer misericordia. Sea misericordioso, brother. Si el vecino le hace algo, mire, sea misericordioso. Si su amigo le hace algo, sea misericordioso. Si su esposa le hace algo, sea misericordioso. ¿Sabe una cosa? En la palabra hay un texto que a mí me habla, siempre me ha hablado, me saca las lágrimas cuando dice que yo no puedo tener o adoptar un mayor concepto de mí mismo del que debo tener, empezando por ahí. Pero también la palabra me dice que nunca me olvide de dónde Dios me sacó. Así que escriba en su mente: humillarte ante tu Dios. La humildad, virtud que se caracteriza por la mansedumbre, la modestia, la paciencia y sobre todo la sencillez de todo esto. El pueblo de Israel y Judá carecía de todo esto. De esto carecía el pueblo de Judá. Su pecado lo convertía más y más en soberbia y en orgullo. Tanto así que su arrogancia los llevó a olvidarse de las obras y sus muchas misericordias. De ahí que Dios le pide que se vuelvan a Él con un corazón contrito y humillado, ya que su religiosidad no cubriría su arrogancia y altivez. Mire, hoy Dios también nos demanda humildad. Dice el apóstol Pablo, para terminar, dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, el Dios de los cielos, en un momento determinado, el Dios de los cielos, el Dios al cual yo le sirvo y tú también, en un momento determinado decidió buscarle solución al problema que tenía la humanidad. Mire, el dueño del oro y la plata, el alfa, el omega. ¿Cuántas cosas podríamos decir de él? ¿Cómo podríamos describirlo? La luz, el camino, la vida, pastor, el consumador. Mire, Dios todopoderoso, un espíritu. La palabra dice que nadie lo ha visto, pero nosotros sabemos y creemos que existe. ¿Por qué? Yo sé y creo y yo digo, es más, yo doy testimonio de que Dios existe. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo no lo puedo ver, yo lo puedo sentir. Y por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, porque yo no se las pedí otra cosa, yo se las he pedido a Dios. Y Dios ha sido quien ha obrado a favor de mi vida. Pero ese del que te estoy hablando dejó todo perdido allá para venir al mundo, para que tú y yo recibiéramos, mira, sin necesidad, porque Dios no tenía mácula. Jesucristo no tenía mácula, ¿o sí? No. Él no conoció el pecado. Inmaculado fue a la cruz del Calvario por ti y por mí.
Dejó aquello perdido, mire, como dice la historia del pastor que va tras la oveja perdida. Y nosotros muchas veces tomamos en poco esto. Hacemos y deshacemos. Muchas veces cuando usted miente, usted está tomando en poco el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted se lleve esto en su mente. Cuando usted miente, usted se lleva tremendo premio. ¿Sí? Pues no está considerando lo grande que es la salvación que Cristo ganó, el precio, porque usted costó mucho sufrimiento, igual que yo. Ese proceso del Calvario y ese proceso allí en la cruz, echarse encima tu culpa, siendo inocente, eso tiene un costo. ¿Y cuánto estamos agradecidos al Señor por lo que ha hecho? Amén. Pues este mismo Dios dejó todo perdido y vino a la tierra en forma de hombre a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuánta razón cargan las palabras de Jesús en Juan 13:15 cuando dice: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis? Dios les bendiga. Padre, gracias te doy, Señor. Hemos predicado tu palabra, Dios. Te pido en esta hora que seas tú de manera especial. Voy a hacer un llamado por si alguna persona no tiene a Cristo en su corazón.